El aire es una sopa espesa y verde, una mezcla sofocante de humedad, jungla y miedo. Dentro de la cabina de un P-47 Thunderbolt, el sudor traza un camino salado por la sien de un joven teniente, pegando su máscara de oxígeno a su piel. Abajo, el dosel de la jungla filipina es un infierno impenetrable, un mar de vegetación que devora la luz y la esperanza. De repente, las casi 8 toneladas de acero americano se inclinan en un ángulo que desafía la física y la doctrina, rozando las copas de los árboles con una intimidad aterradora. Por la radio, una voz rompe la estática, no con el pánico esperado, sino con una calma helada, casi quirúrgica. Habla en español, coordinando un ataque que cualquier manual de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos calificaría, sin dudarlo, de suicidio. La jungla misma parece escupir fuego. Fogonazos de artillería antiaérea japonesa florecen desde la maleza buscando la carne del avión. Pero en lugar de ascender hacia la relativa seguridad del cielo, el piloto hace lo impensable, empuja la palanca hacia adelante, hundiéndose aún más en el peligro, convirtiéndose en un fantasma de acero que baila entre los árboles. Esta no es una maniobra nacida de la desesperación, sino una declaración de principios ejecutada con una precisión que raya en el arte. Es la culminación de un viaje que nadie había previsto. La respuesta a una pregunta que nadie se había atrevido a formular. Lo que se escucha en esa radio no es solo un idioma diferente, es una filosofía de combate distinta, forjada no en las academias militares de West Point, sino en el orgullo de una nación decidida a probar su valía. Los destellos de las ametralladoras del Thunderbolt no solo desgarran las posiciones enemigas, destrozan las preconcepciones, la condescendencia y la duda con la que estos hombres fueron recibidos. Entonces, ¿cómo es que la fuerza aérea más poderosa y metódica del mundo terminó dependiendo de la audacia de un grupo de pilotos a quienes inicialmente consideró un mero gesto político? ¿Cómo una unidad, vista con escepticismo, llegó a reescribir las reglas del combate aéreo en los cielos más peligrosos del Pacífico? La respuesta no se encuentra en la potencia de los motores o en el calibre de las ametralladoras. Comienza mucho antes, en un lugar donde la confianza se convierte en ceguera y el orgullo siembra las semillas de su propia humillación. Lejos del caos verde y palpitante de la jungla, existía otro mundo, un universo de líneas rectas, de asfalto y de orden marcial. Las bases aéreas estadounidenses en Filipinas no eran simples campamentos. Eran ciudades industriales trasplantadas al trópico, monumentos al poder de la organización y la logística. El aire aquí no olía a descomposición y a lluvia inminente, sino a combustible de alto octanaje, a aceite caliente y a una confianza tan palpable que casi se podía tocar. Hileras de P-47 Thunderbolts, perfectamente alineados como soldados en un desfile, brillaban bajo el sol ecuatorial, cada uno un testimonio de la capacidad de una nación para doblegar el acero y la distancia a su voluntad. Este era el dominio de la certeza, un lugar donde la guerra se despojaba de su misterio y se convertía en una ciencia exacta. Una ecuación de tonelaje, velocidad y potencia de fuego que siempre arrojaba el mismo resultado: la victoria. Para las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos, la guerra en el Pacífico era, ante todo, un problema de ingeniería a una escala inimaginable. La victoria no se ganaría con actos de heroísmo individual, sino con una abrumadora superioridad sistémica. Cada piloto era una pieza intercambiable en una vasta maquinaria, entrenado bajo una doctrina rígida y estandarizada que había sido probada en los cielos de Europa y perfeccionada en las academias de Texas y Arizona. La espontaneidad era un riesgo, la improvisación, un síntoma de una mala planificación. Creían en el manual,
en la cadena de mando y en la irrefutable lógica de que más aviones, con más bombas y más balas, inevitablemente aplastarían a un enemigo que dependía del fanatismo. Su confianza no nacía de la bravuconería, sino de una fe absoluta en su método, una convicción de que habían descifrado el código de la guerra moderna y que cualquier otra filosofía era, en el mejor de los casos, pintoresca y, en el peor, suicida. El símbolo supremo de esta filosofía era una bestia de metal de casi 8 toneladas, el Republic P-47 Thunderbolt. Sus propios pilotos lo apodaban The Jug, la jarra, un nombre poco elegante para un instrumento de una letalidad tan refinada. No era ágil como un Spitfire, ni delicado como un Zero japonés. Era un martillo neumático con alas, diseñado para absorber un castigo increíble y devolverlo multiplicado por 10. Con sus 8 ametralladoras calibre .50, podía desintegrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino, desde un caza enemigo hasta un búnker de hormigón. Para los pilotos estadounidenses, domar al Jug era un rito de iniciación. Confiar en él era un acto de fe. El Thunderbolt no era solo un avión, era una declaración de principios. Era la prueba de que la fuerza bruta, cuando se aplicaba con precisión industrial, era la herramienta definitiva para imponer el orden en un mundo sumido en el caos. Era, en esencia, América forjada en acero y remaches. Cuando la noticia de la llegada del Escuadrón de Pelea 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana se extendió por la base, la reacción fue una mezcla calculada de hospitalidad oficial y escepticismo privado. Fueron recibidos con apretones de manos firmes y sonrisas corteses, pero en los ojos de sus anfitriones se leía la verdadera historia. ¿Pilotos mexicanos? ¿De una fuerza aérea que apenas existía en el papel? Se les veía como un gesto político, una curiosidad diplomática, un aliado menor al que había que encontrarle un lugar en la gran fotografía de la victoria final. Los oficiales de enlace los observaban con una paciencia condescendiente, como un maestro que recibe a un nuevo alumno de un colegio rural. La duda flotaba en el aire, más densa que la humedad de la jungla. ¿Podrían estos hombres, sin importar su entusiasmo, adaptarse a la disciplina implacable y a la complejidad tecnológica de la guerra aérea moderna? La pregunta no era si podían luchar. La pregunta era si no se convertirían en un lastre. Dentro de las salas de reuniones con aire acondicionado, lejos de los oídos de sus nuevos aliados, la evaluación era aún más cruda. Los planificadores estadounidenses, hombres que pensaban en gráficos, estadísticas y curvas de probabilidad, analizaban los informes sobre la Fuerza Aérea Mexicana con una frialdad clínica. En los documentos preliminares, su doctrina era descrita con una palabra: inexistente. Sus tácticas, un folclore primitivo basado más en el instinto individual que en la coordinación de un escuadrón. Se asumía que su entrenamiento era deficiente, su experiencia nula y su equipo, antes de recibir los P-47, poco más que reliquias. Un comandante, en una reunión de planificación, lo resumió con una frase que encapsulaba la mentalidad reinante. Su mayor activo es el coraje, y en esta guerra, el coraje sin doctrina es la forma más rápida de convertirse en un mártir. La conclusión era unánime. Debían ser manejados con cuidado, como un instrumento frágil y potencialmente peligroso. Esta perspectiva se filtraba hasta el último piloto estadounidense en la pista. Un joven teniente de Ohio, producto de miles de horas de entrenamiento estandarizado, veía a los recién llegados con una genuina perplejidad. Había sido instruido para volar en formaciones perfectas, para confiar en sus instrumentos más que en sus ojos, para seguir los procedimientos al pie de la letra porque miles de vidas dependían de esa uniformidad.
Observaba a los mexicanos, que gesticulaban con pasión durante sus reuniones informales, que parecían unidos no por un manual, sino por lazos de hermandad casi familiares, y no veía a un escuadrón de caza, sino a un grupo de individuos impredecibles. Para él, la guerra era un trabajo que requería una cabeza fría y una obediencia absoluta. Lo que percibía en los mexicanos era emoción, orgullo, un fuego que, según su entrenamiento, era el enemigo de la eficiencia y la supervivencia en el cielo. El plan de acción para el Escuadrón 201 fue, por lo tanto, diseñado con una lógica paternalista. Se les asignarían las misiones más sencillas, las de menor riesgo. Patrullas de reconocimiento sobre áreas ya pacificadas. Vuelos de familiarización, lejos de cualquier posible contacto con el enemigo. Quizás alguna misión de escolta de bombarderos en sectores donde la resistencia antiaérea era inexistente. El objetivo oficial era aclimatarlos al teatro de operaciones. El objetivo no oficial era mantenerlos fuera de peligro y, sobre todo, fuera del camino de las operaciones críticas. Era una estrategia de contención disfrazada de integración. Se les darían los mejores aviones, sí, pero se asegurarían de que no tuvieran la oportunidad de poner a prueba sus límites, ni los del avión, ni los suyos propios. Era una cuarentena táctica, una forma de honrar la alianza política sin arriesgar los valiosos activos militares. La arrogancia de la USAF no era necesariamente maliciosa, era estructural. La confianza ciega de un gigante que ha olvidado cómo es mirar el mundo desde una altura menor. Era la lógica de un imperio industrial que cree que ha perfeccionado la producción en masa de la victoria. No podían concebir que existiera una forma diferente de guerrear, una filosofía de combate forjada no en las fábricas de Detroit, sino en el orgullo de una nación herida, decidida a grabar su nombre en la historia con sus propias manos. No veían la cohesión del Escuadrón 201 como una ventaja táctica, sino como una excentricidad cultural. No interpretaban su meticuloso cuidado de los aviones como profesionalismo, sino como el celo del novato. Estaban mirando directamente a su arma secreta, pero su propia doctrina les impedía reconocerla como tal. Así, el escenario estaba listo para una de las lecciones más profundas de la Guerra del Pacífico. Por un lado, una maquinaria de guerra casi perfecta, segura de sí misma, que operaba con la precisión de un reloj suizo. Por el otro, un grupo de hombres considerados una nota a pie de página en la gran narrativa de la guerra, armados con los mismos aviones, pero con un espíritu completamente diferente. El plan estadounidense era impecable en el papel. La lógica era irrefutable. La superioridad era un hecho matemático, pero el papel no sangra. La lógica no tiene en cuenta el terreno impredecible de la jungla filipina. Y las matemáticas no pueden calcular el valor del honor de un pueblo que ha volado medio mundo para demostrar que el águila en su bandera no es un simple adorno, sino una promesa de fiereza. Pero lejos del brillo estéril de los hangares principales, en el rincón que se les había asignado, se desarrollaba un tipo de preparación completamente diferente. Aquí, el aire no olía a certeza industrial, sino a café fuerte, a tabaco y a un debate apasionado en español. El Escuadrón 201 no operaba como una pieza de una maquinaria impersonal. Funcionaba como una familia, un clan unido por un propósito que trascendía la simple victoria militar. Sus reuniones informativas no eran monólogos descendentes de un comandante a sus subordinados, sino conversaciones circulares, diálogos donde la opinión de un sargento mecánico sobre el comportamiento de un motor en alta humedad era tan valorada como el análisis táctico de un capitán. No estaban simplemente aprendiendo a operar en un nuevo entorno.
Estaban absorbiendo su esencia, haciéndola suya, preparándose para una guerra que sabían que no se ganaría con la fuerza bruta, sino con el alma. La fuente de su fuerza no residía en la doctrina que les habían entregado en manuales encuadernados, sino en una filosofía no escrita, transmitida a través de generaciones de una cultura que siempre había tenido que ser más astuta que fuerte. Es lo que en México se conoce como malicia, una palabra a menudo malinterpretada como engaño, pero que en realidad es una forma de inteligencia práctica, una sagacidad para navegar la adversidad y encontrar soluciones donde los manuales no ofrecen ninguna. No era indisciplina, era una forma superior de inteligencia adaptativa, forjada en la historia de una nación que había aprendido a convertir la necesidad en virtud y la desventaja en un arma. Estos hombres no veían las reglas como barreras, sino como puntos de partida, meras sugerencias que la realidad del combate inevitablemente reescribiría. Se preparaban no solo para seguir órdenes, sino para entender la intención detrás de ellas y ejecutarla de la manera más efectiva, incluso si eso significaba romper el protocolo. Mientras los pilotos estadounidenses confiaban en sus brújulas y horizontes artificiales, los pilotos mexicanos pasaban horas incontables estudiando mapas topográficos con una intensidad casi religiosa. Trazaban con sus dedos el curso de los ríos, memorizaban la silueta de las cordilleras y aprendían los nombres de los pueblos locales. No veían líneas de contorno en un papel. Veían valles que podían ofrecer cobertura, picos que podían ocultar al enemigo y patrones climáticos que podían convertirse en aliados o en trampas mortales. Hablaban con los filipinos que trabajaban en la base, no con la distancia de un ocupante, sino con la curiosidad de un invitado, aprendiendo sobre los vientos monzónicos, sobre cómo la jungla cambia de color antes de una tormenta, sobre los lugares donde la niebla se aferra por más tiempo. No estaban estudiando un teatro de operaciones, estaban aprendiendo el lenguaje de la tierra misma, preparándose para leerla como un libro abierto mientras volaban a 500 kilómetros por hora. Esta unidad no se medía por su número, sino por la fuerza de su cohesión. Eran 290 hombres, pero actuaban como uno solo. La hermandad, la camaradería, era el eje central de su existencia. No era una directiva de un manual de liderazgo, era la forma natural en que operaban. Comían juntos, mantenían sus aviones juntos y, en las largas y húmedas noches, compartían historias de sus hogares, fortaleciendo lazos que iban más allá del deber militar. Esta confianza absoluta se traducía directamente en su forma de volar. Cada piloto no solo conocía las capacidades de su propio avión, sino que conocía las tendencias, los reflejos y hasta el estado de ánimo del hombre que volaba a su lado. No eran engranajes intercambiables en una máquina de guerra, eran un organismo vivo, un enjambre que podía pensar, adaptarse y reaccionar con una velocidad y fluidez que ninguna formación rígidamente disciplinada podría jamás igualar. Para el Escuadrón 201, el Thunderbolt no era una jarra, un apodo funcional y sin alma. Era una extensión sagrada de la voluntad nacional. Trataban a sus P-47 con un respeto que rayaba en la veneración. Los mecánicos, muchos de ellos ingenieros de gran talento, no se limitaban a seguir las listas de verificación. Escuchaban los motores, sentían las vibraciones, desarrollaban una relación íntima con cada máquina. En un clima que era una pesadilla para la mecánica de precisión, donde la humedad corroía los metales y los hongos crecían en los sistemas eléctricos, ellos improvisaban. Crearon soluciones que no estaban en los manuales de Republic Aviation, utilizando su ingenio para mantener a sus águilas de acero en un estado de preparación impecable.
Esta malicia técnica era una fuente de perplejidad para sus homólogos estadounidenses, quienes a menudo se veían obligados a dejar aviones en tierra por problemas que los mexicanos resolvían con una pieza de alambre y una dosis de pura inventiva. Debajo de toda esta preparación técnica y táctica latía un corazón mucho más poderoso: el orgullo. Cada piloto, cada mecánico, cada miembro del personal de apoyo llevaba sobre sus hombros más que un paracaídas. Llevaba el peso de una bandera y el honor de una nación entera. México había entrado en la guerra después de que submarinos alemanes hundieran sus barcos petroleros, un acto de agresión que había herido profundamente la psique nacional. El Escuadrón 201 no estaba en Filipinas solo para luchar contra el Imperio del Japón. Estaban allí para lavar una afrenta, para demostrar al mundo y sí, lo que es más importante, a sí mismos, que México no era una nación secundaria, sino un pueblo de guerreros capaces de estar a la altura de los más grandes. Esta motivación no era algo que pudiera ser enseñado en un aula o medido en un examen. Era un fuego interior, una determinación silenciosa que convertía cada misión en una causa sagrada. En el cielo, esta filosofía se manifestaba en un estilo de vuelo distintivo. Sus formaciones no eran las líneas perfectas y rígidas de los manuales de West Point, sino agrupaciones más orgánicas, más fluidas, que se expandían y contraían como un ser vivo. Se comunicaban por radio en español, usando una jerga rápida y llena de modismos que para un oído no entrenado sonaría como un caos, pero que para ellos era una sinfonía de información precisa y letal. Permitía una coordinación casi telepática, una capacidad para cambiar de táctica en una fracción de segundo sin necesidad de órdenes formales. Volaban más juntos, confiando implícitamente en que el piloto a su lado anticiparía cada uno de sus movimientos. No estaban simplemente ocupando el mismo espacio aéreo. Estaban compartiendo una conciencia colectiva, una ventaja que no podía ser detectada por el radar ni contrarrestada por la doctrina. Y los oficiales de enlace estadounidenses, observando desde la distancia, lo veían todo, pero no entendían nada. Veían sus apasionadas discusiones tácticas y las interpretaban como falta de disciplina. Veían sus soluciones mecánicas improvisadas y las consideraban una peligrosa desviación del procedimiento estándar. Escuchaban el torrente de español en la radio durante los entrenamientos y lo percibían como una falta de profesionalismo militar. Veían a hombres que volaban con el corazón en la mano y lo confundían con una imprudencia emocional que, tarde o temprano, los llevaría al desastre. Estaban mirando directamente la anatomía de una fuerza de combate superiormente adaptable, una unidad forjada para prosperar en el caos, pero su propia rigidez doctrinal les impedía reconocerla. Veían a un grupo de aficionados entusiastas, sin darse cuenta de que estaban presenciando el afilado silencioso de una navaja. Así, mientras la gran maquinaria de guerra estadounidense seguía su curso, confiando en su peso y su lógica, un poder diferente se estaba gestando en su propia sombra. Un gigante dormido no por falta de poder, sino por exceso de paciencia. El Escuadrón 201 había aceptado las misiones de patrulla sin quejas, había volado sus rutas de familiarización con una precisión impecable y había soportado la condescendencia con una dignidad silenciosa. No estaban esperando una oportunidad para demostrar su valía. Estaban preparándose para el momento en que la realidad misma les exigiera ser exactamente quienes eran. Ese momento se acercaba, oculto tras el velo de un monzón inminente sobre la isla de Luzón. El escenario estaba listo, la arrogancia había construido el altar, y el orgullo, paciente y afilado, estaba a punto de exigir su sacrificio. El gran engranaje de la guerra finalmente comenzó a girar.
El inicio de la campaña de Luzón fue una sinfonía de poder industrial, una demostración abrumadora de la capacidad estadounidense para proyectar su fuerza a través de los océanos. El rugido de cientos de motores Pratt & Whitney R2800 Double Wasp se convirtió en la banda sonora del amanecer, mientras escuadrones de Thunderbolts, Liberators y Mitchells despegaban en una coreografía de precisión letal. En tierra, convoyes de camiones y tanques se movían con una lógica inexorable, siguiendo rutas meticulosamente planificadas en mapas dibujados a miles de kilómetros de distancia. Para el alto mando de la USAF, esto no era una batalla, era la ejecución de un algoritmo, una ecuación en la que la variable del fracaso simplemente no existía. La confianza era absoluta, no como una emoción, sino como un principio de ingeniería. El plan era perfecto, y el primer paso de ese plan era desplegar sus piezas en el tablero. Dentro de esta vasta operación, al Escuadrón 201 se le asignó su primera misión de combate real. Sobre el papel era una patrulla de reconocimiento armado sobre un sector de la costa occidental, un área considerada de baja prioridad y ya ablandada por bombardeos previos. La orden era simple: volar una ruta predefinida, reportar cualquier movimiento enemigo y regresar. No se esperaba contacto. En la sala de reuniones, el oficial de enlace estadounidense lo presentó como una oportunidad crucial para mojarse los pies. Pero en el lenguaje no hablado, en la elección de esa ruta tranquila, el mensaje era otro. Era una misión de niñera glorificada, una forma de mantenerlos ocupados, de darles la ilusión de participación, mientras las unidades serias se encargaban del trabajo pesado. El objetivo no era la inteligencia que pudieran recoger, sino mantenerlos a salvo y, sobre todo, mantenerlos al margen de cualquier situación que pudiera complicar la impecable ejecución del plan maestro. La primera señal de que el plan maestro no había consultado a los dioses locales llegó en forma de nubes. Lo que los informes meteorológicos de la base habían descrito como posibles chubascos aislados, se materializó en el horizonte como un muro de un color gris violáceo. La jungla filipina tiene su propio pulso, sus propias reglas, y una de ellas es que el cielo puede pasar de una calma soleada a una furia monzónica en cuestión de minutos. El aire se volvió pesado, eléctrico. La formación de P-47 volaba hacia una emboscada no tendida por el hombre, sino por la atmósfera misma. Para los pilotos criados en los cielos predecibles de Texas o California, era un fenómeno desconcertante. Para los hombres del Escuadrón 201, que habían estudiado los patrones climáticos locales con la devoción de un agricultor, era un enemigo familiar, uno que habían anticipado y para el cual tenían una respuesta no escrita en ningún manual. La doctrina de la USAF ante un frente de tormenta de esa magnitud era clara, lógica e inflexible: ganar altitud y pasar por encima, o dar media vuelta y regresar a la base. Arriesgar una formación de aviones de 8 toneladas en la turbulencia violenta de una nube de cumulonimbus era una locura. Una violación de los principios más básicos de la preservación de activos. Varios escuadrones estadounidenses que operaban en zonas cercanas reportaron las condiciones y, siguiendo el protocolo, abortaron sus misiones o buscaron rutas alternativas a gran altitud. La seguridad era primordial. La misión era secundaria si el riesgo climático era demasiado alto. La guerra podía esperar a que el cielo se despejara. Era la respuesta lógica, la respuesta sensata, la respuesta de una fuerza que podía permitirse el lujo de la paciencia, porque creía que el tiempo, como todo lo demás, estaba de su lado. El manual no contemplaba la audacia, exigía la retirada ordenada.
Pero en la frecuencia de radio del Escuadrón 201, el español fluía no con deliberaciones sobre el protocolo, sino con una comunicación rápida y precisa. En lugar de dispersarse o ascender, la formación se apretó, volviéndose más compacta, más orgánica. El comandante dio una orden que habría provocado un infarto a cualquier instructor de vuelo estadounidense. Pegados al río, muchachos. Usen el río como guía. Descendieron, no hacia el peligro, sino por debajo de él. Se sumergieron en el laberinto verde de los valles, con las alas de sus Thunderbolts a escasos metros de las copas de los árboles, siguiendo el sinuoso hilo de plata de un río que habían memorizado en los mapas. No estaban evitando la tormenta, estaban usando el terreno que habían estudiado tan intensamente para navegar a través de su vientre. No era una maniobra imprudente, era una demostración de una confianza absoluta en su habilidad, en su conocimiento y, sobre todo, en el hombre que volaba a su lado. Completaron su patrulla bajo el techo de la tormenta y regresaron a la base, aterrizando bajo una lluvia torrencial mientras otras unidades aún esperaban en el aire a que el clima mejorara. En la torre de control, el oficial de enlace observó sus llegadas con una mezcla de alivio y perplejidad. En su informe, anotó que la misión se había completado con éxito a pesar de las condiciones adversas, pero añadió una nota personal: tácticas de vuelo poco ortodoxas. Exhiben una tendencia a volar a altitudes peligrosamente bajas, posiblemente un exceso de confianza debido a la inexperiencia. Vio el resultado, pero lo interpretó a través del filtro de su propia doctrina. No vio una habilidad superior, sino una desviación del procedimiento, una suerte de principiante que no debía ser alentada. Fue la primera grieta en el muro de la certeza, pero fue convenientemente rellenada con el cemento del escepticismo. El segundo aviso llegó desde tierra. A unos 50 kilómetros al este, una columna blindada estadounidense avanzaba por una carretera de tierra que, según los mapas de ingeniería del ejército, era un terreno sólido y fiable. La confianza en esos mapas era total. Eran productos de la más avanzada tecnología de reconocimiento aéreo y cartografía, símbolos de la capacidad estadounidense para imponer un orden geométrico sobre un paisaje caótico. Los tanques Sherman y los camiones de transporte avanzaban con la arrogancia del acero, sus tripulaciones seguras de que el camino por delante era tan predecible como el asfalto de una autopista de Pensilvania. La guerra, para ellos, era un problema de logística y potencia de fuego, y sus herramientas para resolverlo eran las mejores del mundo. La idea de que la tierra misma pudiera rebelarse era simplemente impensable. De repente, el vehículo de cabeza, un camión de 2,5 toneladas cargado de municiones, se hundió hasta los ejes. Lo que parecía tierra firme era en realidad una fina costra seca que ocultaba un profundo lodazal, un pantano creado por las lluvias recientes que no aparecía en ningún mapa. El terreno, que en el papel era una promesa de avance, se convirtió en una trampa de succión. El camión bloqueó el camino y en cuestión de minutos, toda la columna de varios kilómetros de largo quedó detenida, vulnerable y expuesta. Se convirtió en una pesadilla logística, un atasco de tráfico monumental en medio de la jungla. La maquinaria de guerra, tan imponente en movimiento, se vio paralizada no por el fuego enemigo, sino por un simple puñado de tierra y agua. La naturaleza había logrado lo que ninguna unidad japonesa había podido: detener en seco el avance estadounidense. La reacción del mando fue de frustración, no de introspección. Los informes que llegaron al cuartel general hablaban de inconsistencias cartográficas imprevistas y condiciones del terreno degradadas por un clima atípico. La culpa recayó en los topógrafos, en la lluvia,
en la mala suerte. Se enviaron equipos de ingenieros para construir un desvío, un proceso que llevaría horas, si no días. Nadie se detuvo a considerar que quizás el problema no estaba en el mapa, sino en la fe ciega que se depositaba en él. Nadie preguntó si un guía local, un campesino filipino, podría haberles advertido sobre ese camino traicionero que todos en la región conocían y evitaban durante la temporada de lluvias. La arrogancia les impidió buscar un conocimiento que no estuviera impreso en sus propios documentos oficiales. El incidente fue clasificado como un contratiempo, un molesto accidente de la naturaleza. La tercera señal fue aún más sutil, envuelta en el manto de un aparente éxito. Una unidad de inteligencia, trabajando con un informante local, recibió un soplo sobre un pequeño depósito de armas japonés escondido en una aldea abandonada. La información era precisa. Se describía la ubicación exacta, el tipo de edificio y el número aproximado de guardias. Parecía una oportunidad perfecta para una victoria fácil y de bajo riesgo, una forma de aumentar el recuento de material enemigo destruido y mejorar la moral. Se envió una patrulla de infantería para asegurar el lugar, esperando una resistencia mínima. La operación se planeó con la eficiencia clínica habitual, con rutas de aproximación y puntos de reunión establecidos, todo ello basado en la supuesta fiabilidad de la fuente. Era una misión de libro de texto, una que habían realizado docenas de veces. La patrulla encontró la aldea y el almacén exactamente donde el informante había dicho. Todo parecía ir según el plan, pero mientras se preparaban para asaltar el edificio, el silencio de la jungla se hizo añicos. El fuego brotó no del almacén, sino de posiciones ocultas en la maleza circundante. Era una emboscada pequeña, pero perfectamente ejecutada. La información no había sido falsa. Había sido un cebo. Los soldados estadounidenses, atrapados en campo abierto, sufrieron varias bajas antes de poder organizar una defensa y repeler el ataque. Los atacantes japoneses, probablemente una pequeña unidad de retaguardia, se desvanecieron de nuevo en la selva tan rápido como habían aparecido, dejando tras de sí solo casquillos de bala y la amarga lección de que en esa guerra la verdad a menudo era la trampa más peligrosa de todas. En el informe oficial, el incidente fue minimizado. Se describió como un encuentro casual con una unidad enemiga en retirada, que casualmente se encontraba cerca del objetivo. El informante fue catalogado como no fiable, y su red fue descartada. Una vez más, la conclusión se ajustó a la narrativa preexistente de superioridad. No se consideró la posibilidad de que el enemigo fuera más inteligente, más astuto, capaz de jugar un juego de desinformación. No vieron una táctica enemiga coordinada, sino un desafortunado accidente, una coincidencia. La tormenta, el lodo, la emboscada, eran puntos aislados en un mapa, no las coordenadas de un patrón emergente. La maquinaria de guerra estadounidense estaba tratando los síntomas, aplicando vendas a las heridas de una enfermedad que aún no sabía que padecía, la ceguera causada por su propio e inquebrantable orgullo. Los contratiempos dejaron de ser incidentes aislados para convertirse en el ritmo constante y ominoso de la guerra. El velo de la coincidencia se rasgó, revelando un patrón demasiado inteligente, demasiado deliberado para ser producto del azar. La jungla, que antes era un obstáculo pasivo, ahora se sentía como un adversario consciente, un depredador que observaba desde 1000 ojos verdes e invisibles. Para los soldados estadounidenses en tierra, la sensación era palpable y profundamente inquietante. Ya no marchaban a través de un paisaje. Se sentían como si estuvieran invadiendo el sistema nervioso de una criatura inmensa y hostil. El silencio entre los tiroteos se volvió más amenazante que el ruido de la batalla misma, un aliento contenido que prometía violencia.
La guerra había dejado de ser una línea recta en un mapa para convertirse en un laberinto diseñado por una mente invisible y malévola. Un lugar donde cada paso hacia adelante parecía llevarlos más adentro de una trampa. La primera puñalada deliberada fue sutil, casi insignificante en la gran escala de la logística militar. Un pequeño convoy de 3 camiones que transportaba raciones y suministros médicos fue atacado en una curva cerrada de un camino de tierra. No fue una emboscada a gran escala. No hubo fuego de mortero ni un asalto frontal. Fue una serie de golpes quirúrgicos. Los neumáticos de los vehículos de cabeza y de cola fueron reventados simultáneamente por tiradores expertos. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, figuras fantasmales emergieron de la maleza. Saquearon selectivamente las cajas de plasma y sulfa y se desvanecieron de nuevo en la selva. Todo el encuentro duró menos de 90 segundos. No hubo bajas estadounidenses. Solo 3 camiones inutilizados y una profunda sensación de vulnerabilidad. El enemigo no había intentado destruir el convoy. Lo había desangrado con la precisión de un mosquito portador de malaria, extrayendo exactamente lo que necesitaba y dejando una picazón de impotencia y frustración. En el cuartel general, el informe fue recibido con una irritación predecible. El incidente fue clasificado como actividad guerrillera oportunista, un término burocrático que servía para negar la existencia de una estrategia coordinada. La respuesta fue un reflejo de su doctrina: si un problema surge, aplícale más fuerza. Se duplicaron las escoltas de los convoyes. Se ordenó a las patrullas que limpiaran un perímetro más amplio a lo largo de las rutas de suministro y se emitieron nuevas directivas sobre los procedimientos de defensa de vehículos. Estaban tratando de construir un muro más alto para detener a un fantasma, aplicando soluciones de fuerza bruta a un problema que requería astucia. No se detuvieron a analizar la inteligencia del ataque, la elección del lugar, la velocidad, la selectividad del botín. Simplemente vieron una brecha en su armadura y procedieron a soldar una placa de acero más gruesa sobre ella, sin darse cuenta de que el enemigo ya estaba buscando una grieta diferente y más sutil. Para los hombres en el terreno, estas decisiones burocráticas no ofrecían consuelo. La paranoia comenzó a extenderse como un hongo en la humedad de la jungla. El enemigo invisible se convirtió en una obsesión. Cada sombra que se movía, cada rama que se rompía bajo el peso de un animal, cada graznido de un pájaro desconocido, era una posible señal de ataque. Los soldados, entrenados para enfrentarse a un enemigo que podían ver y al que podían disparar, se encontraron luchando contra una ausencia, contra el silencio. El agotamiento ya no era solo físico, era mental, una erosión constante de los nervios. Las noches se volvieron especialmente largas. Los centinelas en sus puestos veían formas en la oscuridad, oían susurros en el viento y sentían el peso de innumerables ojos observándolos desde el impenetrable muro de vegetación. Estaban rodeados, no por un ejército, sino por la propia jungla, que se había convertido en el arma más efectiva del enemigo. Luego, la guerra psicológica se intensificó. Una patrulla de 4 hombres enviada a explorar un valle cercano no regresó a la hora prevista. Durante 6 horas, el silencio en la radio fue absoluto. Se preparó una misión de rescate, asumiendo lo peor. Justo cuando los vehículos de búsqueda estaban a punto de partir, los 4 soldados aparecieron caminando por el borde de la base, ilesos, pero sus armas habían desaparecido. Sus radios estaban destrozadas y sus botas habían sido reemplazadas por toscas sandalias de paja. No habían visto a nadie. Se habían detenido a descansar y cuando despertaron, estaban así. No fue un acto de guerra en el sentido tradicional. Fue un acto de teatro, un mensaje brutalmente eficaz.
El enemigo no solo podía tocarlos cuando quisiera, sino que podía hacerlo con un desdén casi lúdico. Podían haberlos matado, pero eligieron humillarlos, demostrar que el control del terreno era tan absoluto que podían desarmar a soldados estadounidenses mientras dormían. Los informes de estos incidentes se acumulaban en los escritorios de los comandantes, una pila de anomalías que manchaba la pulcritud de sus planes de batalla. La maquinaria de guerra, diseñada para avanzar con una lógica implacable, comenzaba a atascarse. Los retrasos en los suministros, las patrullas fallidas y la creciente ansiedad entre las tropas creaban una fricción constante que ralentizaba todo el avance. La presión desde el alto mando en el Pacífico aumentaba. Los plazos debían cumplirse. Los objetivos debían tomarse. La frustración en el cuartel general se convirtió en una atmósfera espesa y cargada. Los comandantes, hombres acostumbrados a que la realidad se doblegara a sus órdenes, se encontraron en una posición desconocida, la de estar perdiendo la iniciativa. Y como un animal acorralado, su instinto comenzó a anular su juicio, empujándolos hacia la agresión como única salida posible. Mientras tanto, en sus patrullas de reconocimiento sobre sectores considerados tranquilos, el Escuadrón 201 veía el tablero de juego desde una perspectiva diferente. Liberados de las rígidas rutas de vuelo impuestas a otras unidades, tenían la flexibilidad para investigar anomalías, y las encontraban por todas partes. Un sendero de caza que parecía demasiado transitado para ser utilizado solo por animales. El reflejo de un trozo de metal bajo un dosel de hojas donde no debería haber nada. Columnas de humo de fogatas que eran demasiado pequeñas y se extinguían demasiado rápido para ser de aldeanos. Volando bajo, con una familiaridad casi instintiva con el paisaje, sus pilotos desarrollaron un sexto sentido para lo que estaba fuera de lugar. No veían un terreno vacío, sino un lienzo lleno de pistas sutiles, las huellas casi invisibles de un enemigo que se movía como el agua, fluyendo a través de la jungla sin dejar rastro aparente. Sus informes eran recibidos con escepticismo. Un piloto mexicano reportaba actividad sospechosa en un área que las fotografías de reconocimiento a gran altitud de la USAF mostraban como selva virgen. Otro informaba sobre posibles posiciones de francotiradores en una ladera que, según la inteligencia de infantería, estaba desocupada. Para los planificadores estadounidenses, estos informes eran ruido. Datos no cuantificables que no encajaban en su modelo de la realidad. ¿Cómo podía un piloto, volando a cientos de kilómetros por hora, ver algo que sus sofisticadas cámaras y sus analistas entrenados no podían? Descartaron estas advertencias como el producto de la imaginación latina o el exceso de celo del novato. No podían comprender que los pilotos mexicanos no solo estaban mirando el terreno, lo estaban leyendo, interpretando su lenguaje de sombras y silencios de una manera que su propia doctrina les impedía siquiera intentar. Sintiendo que el control se les escapaba de las manos, el mando estadounidense decidió que la única respuesta era una demostración abrumadora de fuerza. Planearon una operación de barrido y limpieza a gran escala, diseñada para erradicar cualquier bolsa de resistencia en un amplio sector de la jungla. La lógica era simple y directa. Si no podían encontrar al enemigo con precisión, lo aplastarían con peso. Batallones enteros de infantería, apoyados por artillería y cobertura aérea, se adentrarían en la selva para peinar cada colina y cada valle. Era una decisión nacida de la exasperación, un intento de imponer su voluntad sobre un enemigo y un terreno que se negaban a cooperar. Era la reacción de un martillo que, al no poder encontrar el clavo, decide demoler toda la pared, esperando que el clavo caiga con ella. Era una partida de ajedrez en la que un jugador movía sus piezas con la fuerza de un ariete.
mientras que el otro, invisible, simplemente ajustaba el tablero. La operación de barrido era precisamente el movimiento que el estratega japonés había estado esperando. No era una trampa que tuvieran que tender. Era una trampa en la que los estadounidenses estaban entrando por su propia voluntad, guiados por su propia frustración y su propia doctrina. El enemigo había pasado semanas condicionando a sus adversarios, usando pequeños ataques para irritarlos, para herir su orgullo, para empujarlos a tomar una decisión imprudente y a gran escala. Y ahora estaban a punto de hacerlo, concentrando una enorme cantidad de tropas y recursos en un área preseleccionada, siguiendo un camino que el enemigo había ayudado sutilmente a despejar para ellos. La operación comenzó y rápidamente se convirtió en una pesadilla logística y moral. Los soldados se encontraron luchando no contra un ejército, sino contra la propia jungla. El calor era sofocante, la humedad extraía la fuerza de sus cuerpos y la vegetación era tan densa que el avance se medía en metros por hora. Encontraron campamentos abandonados, fogatas aún calientes y rastros de un enemigo que siempre parecía estar un paso por delante. Fue un esfuerzo monumental que no arrojó resultados. No hubo batallas campales, solo el ocasional disparo de un francotirador solitario que desaparecía antes de que pudieran localizarlo. La moral se desplomó. Los hombres estaban exhaustos, frustrados y se sentían impotentes, como si estuvieran persiguiendo a su propia sombra a través de un infierno verde. El gran martillo estadounidense estaba golpeando el aire, agotándose en el proceso. Una red invisible, tejida con paciencia y un conocimiento íntimo del terreno, se estaba cerrando. Los ataques a los convoyes no solo buscaban suministros, estaban diseñados para forzar a los estadounidenses a utilizar rutas específicas, más fáciles de vigilar. Las patrullas desaparecidas no solo eran para humillar, eran para crear zonas de miedo, áreas que las tropas evitarían instintivamente, canalizándolas hacia otros lugares. La operación de barrido fue la culminación de esta estrategia, la concentración final de las fuerzas estadounidenses en un terreno elegido no por ellos, sino para ellos. Cada decisión que los comandantes estadounidenses creían estar tomando para recuperar el control era, en realidad, un paso más hacia el centro de la telaraña. Estaban siendo guiados con una sutileza magistral hacia un lugar donde su superioridad numérica y tecnológica se volvería irrelevante. Al Escuadrón 201 se le asignó la tarea de proporcionar cobertura aérea para la operación, volando en patrones predecibles sobre el área de barrido. Desde su posición privilegiada, comenzaron a ver la imagen completa. Notaron la extraña quietud en las zonas que rodeaban el avance estadounidense. No había movimiento, ni humo, nada. Era como si la jungla contuviera la respiración. Y luego vieron lo contrario, una concentración casi imperceptible de actividad en las crestas de las colinas que flanqueaban un valle estrecho, justo en la ruta de avance de las tropas terrestres. Eran destellos fugaces, movimientos de sombras, que un ojo no entrenado confundiría con el juego de la luz del sol a través de las hojas. Pero para ellos eran las señales inequívocas de un ejército que no huía, sino que se estaba posicionando para el golpe final. Con una creciente sensación de urgencia, el comandante del escuadrón mexicano rompió el protocolo de radio. Se comunicó directamente con el centro de mando aéreo, describiendo lo que sus pilotos estaban viendo. Su informe fue detallado, preciso y alarmante. Advirtió que el valle que se extendía directamente frente a la fuerza de barrido estadounidense parecía ser una zona de muerte preparada. Sugirió un reconocimiento armado inmediato de las crestas de las colinas. La respuesta que recibió fue cortés pero evasiva. Recibido, Águila. Su observación ha sido anotada.
Mantenga su patrón de patrulla asignado. El oficial de enlace en tierra, al recibir la transcripción, la archivó. El plan de infantería estaba en marcha, y la palabra de un piloto mexicano, imaginativo, no iba a detener el avance de un batallón entero. La frustración del comandante estadounidense en tierra había llegado a su punto de ebullición. Días de marcha infructuosa y la presión constante de sus superiores lo habían llevado al límite. El valle frente a él representaba la última oportunidad de acorralar al enemigo y justificar la operación. Descartando las advertencias como una distracción, interpretó la falta de resistencia como una señal de que el enemigo estaba finalmente en retirada y atrapado. Vio el valle no como una trampa, sino como el final de la persecución. Por radio, dio la orden que sellaría el destino de sus hombres. Toda la fuerza, avancen hacia el valle. No quiero que nada se escape. Avancen. Fue una decisión tomada no con la cabeza fría de un estratega, sino con el corazón caliente de un hombre orgulloso que se negaba a admitir que había sido superado. Mientras las primeras compañías de soldados estadounidenses comenzaban a descender por la ladera hacia el suelo del valle, un silencio antinatural cayó sobre la jungla. Los pájaros dejaron de cantar. El zumbido de los insectos pareció desvanecerse. Era un silencio denso, pesado, lleno de una anticipación terrible. Los hombres sentían miles de ojos sobre ellos, una presión invisible que les erizaba la piel. Habían caminado directamente hacia el centro del tablero de ajedrez, sin darse cuenta de que todas las piezas del oponente ya estaban en posición para el jaque mate. La trampa no estaba hecha de acero y alambre de púas. Estaba hecha de paciencia, terreno y un profundo y letal conocimiento del alma de su adversario, y estaba a punto de cerrarse. El primer disparo fue el punto final de una frase silenciosa, el chasquido de una trampa que se cerraba con una finalidad aterradora. Desde las crestas de las colinas, ocultas con una maestría diabólica, la jungla misma pareció vomitar fuego y acero. Ráfagas de ametralladoras pesadas, Nambu, barrieron el suelo del valle, cortando el aire con un zumbido mortal y levantando pequeñas fuentes de tierra alrededor de los soldados estadounidenses. Segundos después, el silbido agudo de los morteros tipo 97 se unió a la cacofonía. Sus proyectiles cayendo con una precisión escalofriante entre las filas que avanzaban. El avance ordenado se desintegró en un caos de cuerpos que buscaban refugio donde no lo había. El valle, que momentos antes había sido una promesa de victoria, se había transformado en un matadero perfectamente diseñado. Los soldados estaban atrapados en una telaraña de fuego cruzado, inmovilizados, expuestos y muriendo bajo un cielo que no ofrecía ninguna escapatoria. La reacción del comandante en tierra fue instantánea, un reflejo condicionado por años de doctrina. Su voz, tensa pero aún autoritaria, estalló en la radio. «Broken Arrow, repito, Broken Arrow, necesito apoyo aéreo inmediato en estas coordenadas. Ahora». Era el llamado de auxilio definitivo, una señal de que una unidad terrestre estaba a punto de ser aniquilada. Para él, la solución era tan obvia como el problema, la fuerza abrumadora. En su mente, ya podía visualizar los Thunderbolts cayendo en picada desde el cielo, borrando las posiciones enemigas con sus 8 ametralladoras calibre .50 y sus bombas de 500 libras. El pánico en el valle sería respondido con una furia industrial desde las alturas. Era el procedimiento estándar, la respuesta lógica, la promesa infalible de la maquinaria de guerra estadounidense. Confiaba en el sistema, en el poder aéreo que siempre había sido su ángel guardián. No podía concebir un escenario en el que esa promesa no se cumpliera, pero el cielo, ese día, tenía sus propios planes. Sobre el valle, el frente de tormenta no era una simple capa de nubes, era un muro sólido de gris y furia,
Un techo bajo y turbulento que hacía imposible cualquier tipo de ataque aéreo convencional. Las escuadrillas estadounidenses que patrullaban a mayor altitud respondieron a la llamada con la misma y frustrante letanía. Visibilidad nula. No podemos identificar el objetivo. Negativo. El riesgo de colisión con el terreno es demasiado alto. La doctrina que los hacía tan efectivos en cielos despejados ahora los convertía en espectadores impotentes. Arriesgar un escuadrón en esas condiciones era un suicidio, una violación de cada regla escrita en los manuales. Por primera vez en la campaña, el martillo todopoderoso de la USAF estaba encadenado, incapaz de golpear. El sistema, por primera vez, había fallado. El dios de la máquina había vuelto la espalda a sus fieles. Abajo, en el caldero, la esperanza se evaporaba tan rápido como la sangre se hundía en la tierra fangosa. El fuego enemigo no cesaba. Era metódico, implacable, diseñado para desmoralizar y aniquilar. Los médicos se arrastraban de un hombre herido a otro, sus movimientos limitados por el incesante fuego de supresión. Los radiooperadores gritaban en sus micrófonos, sus voces cada vez más desesperadas, pidiendo un apoyo que sabían que no llegaría. La superioridad numérica y tecnológica de los estadounidenses se había vuelto irrelevante. Eran simplemente hombres de carne y hueso, atrapados en un campo de tiro, enfrentándose a la certeza de una muerte lenta e inevitable. Cada segundo que pasaba era un testimonio de la brillantez de la trampa japonesa y del abismo que se había abierto entre la arrogancia del plan y la brutalidad de la realidad. La derrota ya no era una posibilidad, era una cuenta regresiva. A varios kilómetros de distancia, volando en su patrón de patrulla asignado, el comandante del Escuadrón 201 escuchaba el drama desarrollarse en la frecuencia de emergencia. Escuchaba la desesperación en la voz del comandante en tierra, los informes de los pilotos estadounidenses y el creciente silencio que indicaba que las opciones se estaban agotando. Miró hacia el muro de nubes que cubría la zona de combate, y luego a los hombres que volaban en formación a su lado. Lo que vio no fue una barrera infranqueable, sino un desafío. Lo que sintió no fue la restricción de la doctrina, sino el peso del honor. Permanecer al margen, obedecer la orden de mantener su patrón, mientras otros hombres morían, no era una opción. En ese momento, la decisión que tomó no fue la de un soldado siguiendo un manual, sino la de un guerrero enfrentándose a una prueba fundamental de su valía. La prudencia dictaba la retirada. El orgullo exigía la acción. Con una calma que contrastaba violentamente con el pánico en la radio, el comandante mexicano cambió de frecuencia y se dirigió directamente al centro de mando aéreo. Su voz era firme, sin rastro de duda. Comando Águila, aquí Águila 1. Entendemos la situación. Solicitamos permiso para intentar un ataque a baja altitud, por debajo del techo de nubes, a través del valle. Hubo un largo silencio en el otro extremo de la línea, un silencio cargado de incredulidad. La propuesta era una locura, volar un P-47 a alta velocidad en un valle estrecho, bajo un techo de nubes y con fuego enemigo viniendo de todas direcciones. No estaba en ningún manual, era una maniobra suicida, pero la alternativa era la aniquilación de un batallón entero. Finalmente, una voz cansada, la de un hombre que había perdido toda esperanza, respondió: «Dios lo ayude. Águila 1, tiene la autorización. El campo es suyo». La formación de las águilas aztecas no se rompió, se transformó. Como una bandada de halcones, se inclinaron al unísono y se derramaron desde el cielo, no descendiendo, sino hundiéndose deliberadamente en el infierno verde y gris. Dentro de las cabinas, el mundo exterior se convirtió en un borrón de vegetación y niebla. La confianza en los instrumentos de altitud se volvió secundaria a una confianza mucho más profunda. La confianza en sus propias manos, en sus ojos y en el conocimiento casi instintivo del terreno que habían adquirido.
No estaban volando a través de un valle, lo estaban leyendo, usando cada curva del río, cada cambio en la elevación, como una línea en un mapa tridimensional grabado en sus mentes. No era una maniobra de fuerza bruta, era un acto de una finura y una habilidad de vuelo que rayaba en lo sobrenatural, una proeza que ninguna simulación podría jamás enseñar. El primer sonido que escucharon los soldados en tierra no fue el de las balas enemigas, sino un trueno que no pertenecía a la tormenta. Era un rugido profundo y gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna. Un sonido que crecía en intensidad hasta que la tierra misma pareció vibrar. Y entonces los vieron, no cayendo desde el cielo, sino apareciendo desde el fondo del valle, fantasmas de acero que volaban tan bajo que las hojas de los árboles se agitaban a su paso. Eran los Thunderbolts del Escuadrón 201, moviéndose no en una línea recta, sino danzando, serpenteando con el río, sus alas a escasos metros del suelo. Por la radio, el torrente de español era una sinfonía de coordinación precisa, una comunicación casi telepática que les permitía operar como un solo organismo. No estaban atacando, estaban cazando. La primera pasada no fue una lluvia de bombas indiscriminada. Fue una demostración de precisión quirúrgica. Mientras un par de aviones suprimía las posiciones de ametralladoras más expuestas, los otros, guiados por las observaciones de sus compañeros, se concentraban en los nidos de mortero ocultos en los pliegues del terreno. No era un martillo, era un bisturí. Las 8 ametralladoras de cada avión no barrían la ladera, sino que la cosían con ráfagas cortas y concentradas que desmantelaban los emplazamientos enemigos pieza por pieza. Extirpaban los puntos de resistencia con una eficiencia letal, nacida de una confianza absoluta en las capacidades de su avión y de una audacia que la doctrina estadounidense había considerado imprudente. La blimalicia, que sus aliados habían despreciado, se reveló como una forma superior de inteligencia de combate, la capacidad de ver y explotar una oportunidad que las reglas decían que no existía. Para los soldados estadounidenses en el suelo, la visión era de una belleza terrible y redentora. Vieron los fogonazos de las ametralladoras de los P-47 impactando en las laderas por encima de ellos, silenciando una posición enemiga tras otra. La presión del fuego que los había mantenido clavados al suelo disminuyó, luego vaciló y finalmente comenzó a desmoronarse. La incredulidad inicial en sus rostros se transformó en una veneración cruda y visceral. Esos aviones, volando en una danza imposible entre los árboles, no eran solo máquinas, eran la encarnación de una esperanza que habían perdido. Estaban presenciando algo más que un ataque aéreo exitoso. Estaban presenciando el nacimiento de una leyenda, la prueba viviente de que el coraje, cuando se combina con una habilidad sublime, puede reescribir las leyes de la guerra. En menos de 10 minutos, la marea de la batalla había cambiado por completo. La perfecta emboscada japonesa se había hecho añicos. Su ventaja táctica, el terreno y el clima, se había convertido en su perdición, anulada por un adversario que se negaba a jugar según las reglas establecidas. Los atacantes, que momentos antes habían sido los cazadores, ahora estaban expuestos, desorganizados y siendo sistemáticamente eliminados por un enemigo que parecía inmune a las leyes de la física. La lógica del cazador se había roto contra la audacia impredecible de las águilas. El ataque mexicano no solo había salvado a la unidad estadounidense, había destruido la cohesión y la moral del enemigo, convirtiendo una derrota segura en una victoria decisiva. El Valle del Miedo se había convertido en el escenario de un triunfo imposible. Cuando la última posición de mortero fue silenciada, el Escuadrón 201 hizo una última pasada sobre el valle. No fue una pasada de ataque, sino de afirmación. Inclinaron sus alas en un saludo silencioso a los hombres que acababan de salvar y luego,
Con la misma gracia con la que habían llegado, desaparecieron de nuevo en la niebla, ascendiendo a través de la tormenta. Abajo, en el silencio que sigue a un milagro, los soldados estadounidenses se pusieron de pie lentamente. Miraron los restos humeantes en las laderas y luego al cielo vacío. No hubo vítores, solo un profundo y colectivo sentimiento de asombro. Habían sido testigos de un acto de guerra que trascendía la táctica y entraba en el reino del mito. Habían sido salvados por los hombres que su propio sistema había subestimado, y esa verdad resonaría mucho más allá de aquel valle ensangrentado. El regreso del Escuadrón 201 a la base fue recibido con un silencio que era más elocuente que cualquier aplauso. Mientras los Thunderbolts aterrizaban uno por uno, sus fuselajes manchados de barro y pólvora, pero sin un solo agujero de bala enemigo, los mecánicos y pilotos estadounidenses que se habían congregado en la pista simplemente observaban. La torre de control, que había escuchado cada palabra de la operación, permaneció en silencio. La condescendencia se había evaporado, el escepticismo se había disuelto. En su lugar quedaba un respeto crudo, innegable y profundo. No necesitaban leer el informe de la misión para saber lo que había sucedido. Habían escuchado lo imposible a través de la estática de la radio, y ahora veían la prueba ante sus ojos. Las águilas aztecas habían regresado a su nido, y el orden jerárquico del cielo había cambiado para siempre. En la tienda de mando, el comandante estadounidense escuchó el informe final por la radio, con el rostro impasible. Su plan, tan perfecto en el papel, había conducido a sus hombres al borde de la aniquilación. Su confianza en la doctrina lo había cegado ante la trampa, y había sido salvado no por su propio sistema, sino por la misma imprudencia y falta de disciplina que había despreciado en privado. En ese momento, en la amarga aceptación de su error fatal, se produjo el verdadero punto de inflexión. No fue solo una batalla ganada, fue una lección aprendida. Una lección sobre el orgullo, la humildad y la naturaleza impredecible del espíritu humano. El papel no sangra, pero los hombres sí. Y a veces, para salvar a esos hombres, se necesita a alguien dispuesto a romper el papel, a confiar en su instinto y a volar directamente al corazón de la tormenta. El eco del último disparo se disolvió en la humedad del aire, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, roto solo por el gemido de los heridos y el suave golpeteo de la lluvia sobre los cascos. La batalla había terminado tan abruptamente como había comenzado. Los soldados estadounidenses, que momentos antes se aferraban a la tierra fangosa como si fuera el último ancla en un universo de caos, comenzaron a levantarse, uno por uno, como hombres que despiertan de una pesadilla. Sus movimientos eran lentos, casi incrédulos. No miraban hacia las laderas humeantes donde yacía el enemigo destrozado, sino hacia el cielo gris y vacío. Buscaban una señal, una estela de humo, cualquier prueba de que los fantasmas de acero que los habían salvado eran reales. El valle, que había sido una tumba abierta, ahora era un santuario silencioso, consagrado por un milagro de alas y pólvora. La jungla, que había sido su enemiga, ahora parecía guardar un respetuoso silencio, testigo mudo de una victoria que desafiaba toda lógica. A kilómetros de distancia, en la seguridad estéril de un puesto de mando, el comandante de la Fuerza Terrestre escuchaba por la radio los informes fragmentados que confirmaban lo increíble. El auricular se sentía frío contra su oreja, una conexión directa con el epicentro de su fracaso y su salvación. Su rostro, antes una máscara de confianza doctrinal, era ahora un lienzo de emociones en conflicto. El alivio de la supervivencia de sus hombres luchaba contra la amarga humillación de su propio juicio. Había conducido a sus tropas directamente a la boca del lobo,
cegado por la frustración y el orgullo. Y había sido rescatado no por la maquinaria de guerra en la que había depositado una fe ciega, sino por la audacia de un grupo de hombres a quienes su sistema había considerado una nota a pie de página. Su voz, al transmitir su informe preliminar al cuartel general, era un monocorde sin emoción, el tono de un hombre que recita su propio epitafio profesional. La arrogancia había muerto en ese valle, y él era el principal doliente. Mientras tanto, en la pista de aterrizaje empapada por la lluvia, el regreso de las águilas aztecas fue una lección de profesionalismo silencioso. Sus P-47 rodaron hasta sus lugares designados con una precisión tranquila, los motores apagándose con un suspiro final. No hubo gritos de triunfo, ni gestos de autocomplacencia. Los pilotos descendieron de sus cabinas, sus rostros marcados por la fatiga y la concentración, y comenzaron inmediatamente sus inspecciones posteriores al vuelo junto a sus equipos de tierra. Se movían con una economía de movimiento deliberada. Sus acciones eran un ritual de deber cumplido. Un observador casual nunca habría adivinado que estos hombres acababan de reescribir las reglas del combate aéreo y de arrancar a un batallón entero de las fauces de la muerte. Su calma no era una actuación, era la manifestación externa de una confianza interior, la dignidad de guerreros que no necesitaban que nadie les dijera lo que habían logrado. Su victoria hablaba por sí misma, en un lenguaje más poderoso que cualquier palabra. Los mecánicos y pilotos estadounidenses que se habían reunido para presenciar su llegada permanecieron inmóviles, como estatuas bajo la llovizna. La condescendencia que una vez había nublado sus juicios se había disuelto por completo, lavada por la hazaña que habían escuchado por la radio. Observaron a los pilotos mexicanos moverse alrededor de sus aviones, y en la forma en que revisaban cada remache, en la forma en que hablaban en voz baja con sus mecánicos, vieron no a un grupo de aficionados afortunados, sino a maestros de su oficio. No se necesitaron palabras. Un sargento estadounidense, jefe de mecánicos de un escuadrón de P-47, se acercó a un mecánico mexicano y le ofreció un cigarrillo. El mexicano aceptó con un asentimiento. En ese simple gesto, en la llama compartida que ahuecaron contra el viento, se forjó un nuevo tipo de alianza. No era una alianza de naciones dictada por la política, sino un pacto de respeto mutuo, sellado con humo y silencio en el borde de una pista de aterrizaje en Filipinas. En las salas de reuniones del alto mando, la maquinaria burocrática ya estaba en marcha. Su propósito no era registrar la verdad, sino construir una narrativa aceptable. El informe oficial del incidente sería una obra maestra de eufemismo. La emboscada no sería una trampa en la que cayeron por arrogancia, sino un encuentro con una fuerza enemiga superior y bien atrincherada. La casi aniquilación de la unidad terrestre se convertiría en una retirada táctica bajo fuego intenso, y el papel del Escuadrón 201, aunque imposible de ignorar, sería descrito con un lenguaje clínico y desapasionado. Se mencionaría su apoyo aéreo efectivo en condiciones climáticas adversas, una frase que despojaba al acto de todo su genio, su audacia y su corazón. El informe no mentiría directamente, pero ocultaría la verdad más importante, que el sistema había fallado y que había sido salvado por aquellos que operaban fuera de él. El orgullo institucional, como un cuerpo herido, ya estaba formando una cicatriz de papel para ocultar la herida. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir, no en los archivos polvorientos de la burocracia, sino en las historias contadas por los hombres que estuvieron allí, en el valle empapado. Mientras los médicos atendían a los heridos y los equipos de recuperación comenzaban su sombría tarea, la leyenda ya estaba naciendo. Los soldados hablaban en susurros.
sus ojos aún fijos en las laderas y en el cielo. No hablaban de coordenadas ni de doctrina. Hablaban de águilas que danzaban entre los árboles, de un rugido que había ahogado sus miedos y de un torrente de español en la radio que había sonado como la voz de la salvación. Los informes oficiales podían decir lo que quisieran, pero estos hombres llevarían consigo una verdad diferente, una verdad grabada a fuego en su memoria. Sabían que el honor y la habilidad no llevaban el color de un solo uniforme. La polvareda de la batalla se asentaba, pero en su lugar se levantaba algo mucho más duradero: el respeto. El legado de una batalla no se mide por el territorio ganado ni por las bajas infligidas. Se mide por el silencio que le sigue. En la base aérea de Clark, ese silencio era un océano. La condescendencia, que había sido el aire que se respiraba, se había evaporado. Ya no había sonrisas corteses que ocultaban la duda. En su lugar había un respeto crudo, nacido del asombro y la gratitud. Los pilotos estadounidenses ya no veían a los mexicanos como una curiosidad política, sino como maestros de un arte que ellos creían haber dominado. Buscaban su consejo sobre cómo manejar el Thunderbolt en condiciones extremas. Preguntaban por sus tácticas de vuelo a baja altitud y escuchaban, por primera vez, no con la paciencia de un instructor, sino con la humildad de un alumno. La verdad de lo ocurrido en aquel valle no se transmitió a través de informes oficiales, sino en el lenguaje universal de los guerreros, en un cigarrillo compartido bajo la lluvia, en un asentimiento de reconocimiento a través de la pista, en la forma en que el apodo Águilas Aztecas dejó de ser un nombre para convertirse en un título de honor. Institucionalmente, la lección fue una onda de choque que sacudió los cimientos de la doctrina de la USAF en el Pacífico. Si bien los informes oficiales, con su lenguaje burocrático, intentaron pulir los bordes ásperos de la casi catástrofe, la verdad se filtró a través de los canales no oficiales. Los comandantes, en sus reuniones a puerta cerrada, se vieron obligados a enfrentar una realidad incómoda. Su manual, su Biblia de la guerra aérea, no tenía todas las respuestas. El incidente se convirtió en un estudio de caso, un recordatorio brutal de que la rigidez, frente a un enemigo y un entorno adaptables, es una forma de suicidio. Se empezó a poner un nuevo énfasis en la flexibilidad táctica, en dar a los líderes de escuadrón más autonomía y en escuchar las observaciones de los pilotos que realmente volaban sobre el terreno. El Escuadrón 201 no solo había salvado a un batallón, había insertado una grieta de humildad en la armadura de la arrogancia, forzando a un gigante a reconsiderar la naturaleza misma de su fuerza y a entender que la adaptabilidad es una forma superior de poder. Pero la leyenda más poderosa no se forjó en los pasillos del poder, sino en el barro y la sangre de la infantería. Para los soldados que habían sido salvados en aquel valle, la historia del Escuadrón 201 trascendió la táctica militar para convertirse en un mito moderno. Se contaba en susurros alrededor de fogatas improvisadas, se exageraba en cartas a casa y se recordaba en los momentos de mayor desesperación. No hablaban de calibres ni de velocidades. Hablaban de fantasmas de acero que danzaban con los árboles, de un rugido que había ahogado el sonido de la muerte y de un torrente de español en la radio que había sonado como una plegaria respondida. Las águilas aztecas se convirtieron en sus ángeles guardianes, un símbolo de que incluso en el infierno más profundo, la esperanza podía llegar con el estruendo de un motor Double Wasp y la audacia de unos hombres que se negaban a aceptar la palabra imposible. Este legado emocional, grabado en la memoria de los hombres que estuvieron allí, demostraría ser más duradero que cualquier medalla o mención oficial. A partir de ese día, el papel del Escuadrón 201 cambió para siempre.
Ya no se les asignaban las patrullas de bajo riesgo ni las misiones de familiarización. Se convirtieron en la punta de lanza, la unidad de referencia para las operaciones más peligrosas y complejas. Cuando se necesitaba un apoyo aéreo cercano de una precisión quirúrgica, cuando una misión requería volar en condiciones que mantenían a otros en tierra, la llamada era para las Águilas. Y respondieron a esa llamada una y otra vez, volando 59 misiones de combate en la liberación de Luzón y Formosa. Apoyaron avances de tropas, bombardearon posiciones enemigas y protegieron convoyes, construyendo una reputación de fiereza y fiabilidad. Y lo hicieron logrando algo que ninguna otra unidad de caza en el teatro de operaciones pudo igualar. Completaron su servicio sin perder un solo piloto en combate aéreo o por fuego enemigo. Esta estadística, fría y dura, era el testimonio final e irrefutable de su maestría, un punto final escrito con pólvora en la historia de la Guerra del Pacífico. Mientras su leyenda crecía en los campos de batalla de Filipinas, su eco resonaba a miles de kilómetros de distancia, en el corazón de México, en una nación que luchaba por forjar una identidad moderna y un lugar de respeto en el escenario mundial. La historia del Escuadrón 201 fue un bálsamo para el alma nacional. Los periódicos publicaban sus hazañas, los noticiarios de radio narraban sus proezas y sus rostros se convirtieron en los de los héroes de una nueva generación. Ya no eran solo un escuadrón, eran un símbolo viviente del potencial de México, la encarnación del coraje, la habilidad y la dignidad de un pueblo. Demostraron que la valentía mexicana no era una reliquia del pasado revolucionario, sino una fuerza vibrante y moderna, capaz de medirse con los mejores del mundo y prevalecer. El Escuadrón 201 no solo luchó contra el Eje, luchó por el honor de su bandera, y al hacerlo, le dieron a su nación una de las historias de orgullo más perdurables del siglo XX. Para los Estados Unidos, la historia de las Águilas Aztecas se convirtió en una parábola sobre la naturaleza del poder. En su prisa por construir la maquinaria de guerra más grande y eficiente de la historia, habían comenzado a creer que la victoria era un producto industrial, algo que podía fabricarse en masa como un bombardero o un tanque. El Escuadrón 201 fue el recordatorio humano y visceral de que la guerra, en su esencia, no es un problema de ingeniería, sino un concurso de voluntades. Les enseñaron que la hermandad puede ser un arma más cohesiva que la doctrina más estricta, que la astucia, esa inteligencia práctica nacida de la necesidad, puede encontrar caminos donde los mapas solo muestran muros, y que un grupo de hombres luchando por el honor de su hogar posee una motivación que ninguna cadena de mando puede replicar. Fue una lección de humildad, un recordatorio de que un gigante, por muy poderoso que sea, siempre tiene algo que aprender de aquellos a quienes mira desde arriba. Y así, volvemos a ese momento inicial, a esa cabina sofocante suspendida en un infierno verde. Ahora entendemos. El joven teniente que empuja su P-47 hasta el límite, rozando las copas de los árboles, no es un piloto imprudente ni desesperado. Es un artista en su lienzo. Un cirujano con un bisturí de 8 toneladas. La voz en la radio, hablando en español, no es un caos de pánico, sino una sinfonía de coordinación letal, cada palabra una nota en una composición de destrucción precisa. Los fogonazos de la artillería antiaérea japonesa ya no son solo una amenaza, son el desafío que él ha venido a buscar, la pregunta a la que su habilidad es la única respuesta. La escena que al principio parecía un acto de suicidio se revela ahora por lo que realmente es. Un acto de maestría suprema, la culminación de un viaje forjado en el orgullo, afilado por el escepticismo y ejecutado con un coraje que se niega a conocer límites. La verdadera fuerza del Escuadrón 201 no residía en el acero de sus aviones, sino en las cualidades invisibles que los unían. Residía en la malicia.
Esa capacidad de ver el mundo no como es, sino como podría ser, de encontrar una solución donde los manuales solo ofrecían un problema, residía en la camaradería, esa confianza absoluta en el hombre que volaba a tu lado. Una hermandad tan profunda que transformaba a un escuadrón de individuos en un solo organismo pensante, un enjambre que se movía y atacaba con una sola mente, y, sobre todo, residía en el orgullo, el peso sagrado de una bandera en sus hombros, la determinación de demostrar que el águila de su emblema no era solo un dibujo, sino una promesa de ferocidad y nobleza. Estas eran sus armas secretas, intangibles pero indestructibles, un arsenal espiritual contra el cual ninguna defensa material podía prevalecer. Esta conexión iba más allá de los hombres, se extendía a la tierra misma. Mientras que la doctrina estadounidense veía la jungla como un obstáculo hostil que debía ser superado, las águilas aztecas aprendieron a leer su lenguaje, estudiaron los patrones del monzón no como un enemigo, sino como un posible manto de invisibilidad. Usaron los ríos y los valles no como peligros, sino como autopistas secretas que los llevaban al corazón del enemigo. No lucharon contra el terreno, hicieron una alianza con él. Esta comunión con el paisaje les dio una ventaja que ninguna tecnología de radar o cartografía podía ofrecer. Entendieron que para dominar el cielo, primero debían respetar la tierra que se extendía debajo, una lección tan antigua como la guerra misma, que a menudo se olvida en la era de las máquinas. Al final, la historia del Escuadrón 201 es un testamento inmortal a una verdad universal. La guerra, en su forma más pura, no es un choque de tecnologías, sino un choque de espíritus. La arrogancia construye muros, pero la humildad construye puentes. La doctrina proporciona un mapa, pero el instinto encuentra el camino. Y el poder de una nación no se mide únicamente por el tamaño de sus ejércitos o la sofisticación de sus armas, sino por el calibre del corazón de sus guerreros. Las águilas aztecas volaron a través del fuego y la duda para grabar esa lección en los cielos de la historia, recordándonos para siempre que el cielo no pertenece a quien tiene las alas más grandes, sino a quien tiene el alma más fiera para reclamarlo como propio.